que el Señor me haya confiado su rebaño, que los pastores Villatoro hayan extendido la invitación y que cada uno de ustedes estén aquí. Yo le doy gracias al Señor. Aún con la lluvia, aún domingo en la tarde, le doy gracias y des un fuerte aplauso a ustedes mismos por ese esfuerzo. Me bendice la vida de esta familia que está aquí, una familia que le honramos. Me bendice la vida de muchas personas que estamos viendo en este lugar. Yo creo que hoy es un día especial, hoy es un día para celebrar. Hoy es un día que hay una palabra que le va a hablar a nuestras circunstancias. Hoy es un día de esos días que tenemos una conversación con Dios a través de su mensaje, Pastor Pedro. Y yo creo que es necesario porque los tiempos se han hecho muy difíciles. Los tiempos se han hecho violentos. Y esa violencia que hay en el mundo espiritual, aquellos que nos estamos atreviendo a hacer la voluntad de Dios, aquellos que le estamos creyendo al Señor por más, aquellos que estamos confiando y dependiendo de lo que Dios nos habla, muchas veces le estamos sufriendo. Muchas veces somos el filtro y cae todo sobre nosotros, sobre ustedes. Y ya nuestros hijos, nuestros amigos ya ven lo mínimo, pero nosotros pagamos un precio. Y ese precio a veces nos lleva, y el pagar ese precio a veces nos lleva a lugares en donde nosotros nunca hemos pensado estar. A lugares en donde nosotros no nos imaginamos que íbamos a caer ahí. Y yo quiero hablarle en el día de hoy de manera muy especial de un tema que yo creo que todos lo hemos vivido. Todos en algún momento hemos estado en una cueva. Todos en algún momento hemos estado escondidos. Todos en algún momento hemos vivido aflicciones, presiones, circunstancias que nos llevan a escondernos, a querer soltar, a querer tirar la toalla, a querer renegar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y de eso yo quiero hablarle de parte de Dios en el día de hoy. Así que le voy a invitar que me acompañen a la palabra, al libro Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Aleluya. Primera de Reyes, versículo del 1 al 10. De las primeras. Ok, perfecto. Aleluya. ¿Están listos? ¿Lo tienen? Sí. Enciendan su celular, Biblia. Si no, aquí lo vemos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, aleluya. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Ay, santo. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mi padre. Y acostándose debajo del arbusto se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces vio en su cabecera que había una torta cocida de la piedra caliente y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y
con la fuerza de aquella comida comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Versículo 9. Allí entró a una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios ejército, porque los israelitas han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aliméntanos, Señor, háblanos a través de ella, Señor, y que sea de bendición no solo para mí, para tu pueblo, Señor, y aún a aquellos que la van a ver a través de las redes sociales en tiempo futuro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: quiero predicarle bajo el título ¿qué haces aquí? Y yo quisiera que ahora usted se tome 2 segundos y le pregunte a su hermano: ¿qué haces aquí? Vamos, pregúntele a su hermano: ¿qué haces aquí? Vamos más y pregúntale: ¿qué haces aquí? Y yo creo que es la pregunta que todos deberíamos de hacernos en un momento dado cuando estamos en un lugar. ¿Acaso no es la pregunta que nos hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la función? ¿Qué vamos a hacer? Y pareciera ser que el título viene de una respuesta o viene de la pregunta que Dios le hace a Elías. Pareciera que Dios no está interesado en decirle a Elías qué está haciendo. Pareciera que Dios está interesado en preguntarle a Elías: ¿tú sabes dónde está? Pareciera que Dios le está preguntando a Elías: ¿tú estás consciente del lugar donde tú estás pisando? Por eso Dios no le pregunta solo para saber, le pregunta para ver si Elías es consciente en la cueva en donde está. Es muy importante que nosotros hablemos de esto, porque para conocer lo que significa una cueva para nosotros, es muy probable que ustedes no estén viendo una cueva cavada por una máquina, pero de la cueva que yo le estoy hablando son de esos momentos emocionales en donde nosotros nos encerramos. Son de esas circunstancias que nos llevan y atrapan nuestro pensamiento, nuestra fe, nuestra esperanza. La cueva de la que yo le estoy hablando es de la cueva que la fe es afectada por la falta de finanzas. La cueva de la que yo le estoy hablando son de los pensamientos que surgen de nuestra mente cuando la salud es afectada. De la cueva que yo le estoy hablando en el día de hoy de parte del Señor, son de esos momentos en los que usted se para delante de Dios y le pregunta: Señor, ¿y ahora qué sigue? Esa cueva es a veces donde nosotros corremos. Es a veces donde nosotros no queremos dar respuesta. Es a veces donde nosotros no queremos recibir llamada. Esa cueva es muchas veces el lugar en donde nosotros queremos estar solos. Esa cueva muchas veces es el lugar en donde nosotros le decimos: Señor, ¿qué está pasando con nuestra vida? Y yo creo que para entender un poco de la importancia de identificar, aleluya, wow, santo. Y creo que para entender un poco este tema, necesitamos ver un poquito del contexto de todo lo que estaba pasando. Resulta que primero vamos a ver que el pueblo de Israel está envuelto en idolatría. Y cuando está envuelto en esa idolatría, dice en el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 29, en donde Acab, pastor, toma el mando del pueblo de Israel y comienza a gobernar. Pero Acab, dice la palabra, que hizo peor que todos los reyes que le habían antecedido. Es decir, que había aumentado, había fomentado la idolatría. Y para rematar, se casa con Jezabel. Entonces comienzan a hacerle culto a Baal. Aleluya. Y cuando comienzan a hacerle culto a Baal,
llega el momento de que la idolatría es tan grande de la manera oficial. O sea, los líderes del pueblo ya estaban promoviendo la idolatría. Y cuando lo están promoviendo, Dios levanta a un hombre, levanta a Elías. Cuando levanta a Elías, le da un mandato y le dice: yo quiero que tú vayas y te presentes acá. Y cuando tú vayas, le digas acá que va a dejar de llover por la palabra del Señor. Prácticamente lo que el Señor está haciendo a través de Elías es poniéndole una sanción, no solo al rey, sino también al pueblo, porque el pueblo estaba cediendo. Y en ese transcurso vemos como Dios mete su mano a favor de Elías y después de dar la palabra, le dice: ¿tú sabes qué? Yo sé que esto va a desatar una bomba en contra tuya. Ahora yo quiero que tú te vayas al arroyo de Querí. Y allá en el arroyo de Querí, yo he hablado y tengo todo amueblado, acomodado, porque ya yo he hablado con los cuervos para que te lleven comida por la mañana y por la tarde. Aleluya. Y luego le dice: y beberás agua del arroyo. Y pasa un tiempo y luego el arroyo de Querí se seca. Pero como Dios era que había enviado al profeta, como Dios era que tenía el cuidado del hombre de Dios, como Dios es que nos encomienda a nosotros para hacer una actividad, Dios siempre tiene el control. ¿Alguien dice amén? Y cuando se seca el arroyo de Querí, resulta que él le dice: ok, te tengo ahora otro confort, otra comodidad. Te voy a enviar a Sarepta. Allá te va a esperar una viuda. Es decir, que había un franqueo, había un trabajo VIP para cuando Elías llegara. Y dice que cuando Elías llegó a Sarepta, vio la viuda. Y cuando la vio, le dijo: te ruego que me dé un poco de agua. Pero cuando nosotros somos hombres de Dios, nosotros no nos conformamos con cualquier cosa, Pastor Pedro. Porque dice la palabra que mientras iba la mujer a buscarle el vaso de agua, le dice: pero espérate, tráeme un pan, por favor. Es decir, que ya a Elías solo le faltaba un poquito de azúcar y 2 o 3 limoncitos exprimidos ahí. Aleluya. Pero cuando esta mujer escucha y le dice a Elías: no, espérate, porque yo no tengo harina y yo no tengo aceite. Yo estoy recogiendo leña, y lo poco que tengo es para mí y para mis hijos. Aleluya. Pero entonces Elías le dice: mira, mujer, haz como yo te he mandado. Porque el hacer eso le desató una palabra profética a esta mujer. Y cuando Elías le dice: mejor haz como yo te he dicho, tráeme una torta. Y esta mujer hace como dijo Eliseo y le dijo: ciertamente ni la harina ni el aceite cesará en tu casa. Es decir, que estamos viendo en un momento dado que hay una sequía, que el hombre le pide agua, que la mujer está recogiendo leña, que no tiene nada. Y ahora el hombre de Dios le declaró una palabra y dice que había aceite y que había harina en la casa de la viuda y que ellos comieron y sus familiares comieron. Aleluya. Porque así son los hombres de Dios. Los hombres de Dios en su caminar, siempre por donde van pasando, van bendiciendo, van declarando, van entregando una palabra, van diciéndole: Dios lo va a hacer contigo, Dios te va a multiplicar. No importa en la circunstancia difícil que el hombre de Dios esté, cuando hay un respaldo de Dios, a donde quiera que tú llegas, marca la diferencia. Aleluya. Y eso es lo que vemos con el profeta Elías. Y luego de esto pasa un tiempo, pero hay un problemita. Y todo esto se lo estoy diciendo para que conozca quién era Elías. Cuando Elías come de la casa de esta mujer, hay un problema, que hay un niño que muere. Y cuando ese niño muere en la casa, esta mujer, Elías, se ve forzado a crear un milagro. Y dice que el Señor escuchó la voz de Elías. Oiga, el hombre que no tiene ni para beber, no tiene para beber agua, pero sí tiene milagro. Aleluya. Pero sí tiene unción.
Sí, el Señor le escucha. Ya viene de parar la lluvia. Ya viene del Señor alimentarlo. Ya viene siendo dirigido por el Señor. No tiene agua, aleluya, pero sí tiene milagro. Y cuando el hombre ora y el hombre se pone sobre el cuerpo del niño, el niño revive, toma aliento. Y dice la palabra que entonces él se lo entrega a su madre. Y su madre ahí en ese momento le dice: ahora sí, ciertamente veo que eres hombre de Dios. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que el hombre de Dios, sin importar la circunstancia, tiene que hacer lo que Dios ponga en su corazón. Que el hombre de Dios, donde quiera que camine, tiene que estar manifestando los talentos y los dones. Tal vez seamos nuevecitos aquí, pero hay cosas que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, que es el tiempo de manifestarlo. No hay otro día, no hay otra temporada, no hay otra oportunidad. Hoy es que hay alguien en el mundo espiritual que necesita saber si tú eres hombre o eres una mujer de parte de Dios. Aleluya. Y luego de Elías hacer este milagro, entonces el Señor pasa un tiempo y el Señor le habla y le dice: ¿sabe qué? Es el tiempo que la sequía se termine. Wow, qué privilegio que aún uno en su circunstancia difícil el Señor le habla. En su circunstancia que uno pareciera ser precaria, el Señor habla y el Señor te quiere utilizar. Yo creo que aquí hay 2 o 3 gente que aunque están en situaciones difíciles, el Señor le habla, el Señor le ministra, el Señor le dirige, el Señor lo envía en el nombre de Jesús. Aleluya. Pueden aplaudir, es gratis. Y llega ese momento en donde Elías, el profeta, obedece la voz de Dios. Y cuando obedece la voz de Dios, va de nuevo donde Acab y se presenta. Y ahí había una trama porque había una hambruna tan fuerte. Y Acab llama a su siervo Abdías y se dividen el terreno y salen a buscar hierba para ver si algo llovió y no tienen que matar el ganado. El caso es que Elías y Acab, mi amor, se encuentran. Y dice que Acab, cuando ve a Elías, le dice: entonces tú eres el perturbador de Israel. Y Elías le dice: no, no soy yo. El problema no soy yo. El problema es tú y el pueblo, que se han olvidado de hacer la voluntad de Dios. Y es más, el hombre de Dios le dice: ¿sabes qué? Reúne al pueblo y tráeme 2 novillos. Aleluya. Tengo sed, pero tengo milagro. Tengo circunstancias, tal vez no tenga mucho dinero, pero tengo palabra de Dios. Tal vez esté comenzando, pero tengo el respaldo del Espíritu Santo. Tal vez sea nuevo, no me conocen mucho, pero Dios me habla. Y el hombre de Dios le dice: ¿sabe qué? Reúne el pueblo. Y dice que Acab mandó a buscar el pueblo. Pero cuando Acab mandó a buscar el pueblo, como Acab tenía su trulla, ¿saben? ¿Conocen ese término? Trulla. Es un grupo de gente. Aleluya. Y cuando Acab manda a buscar al pueblo, dentro de esas personas están los 450 profetas de Baal. Pero también hay 400 profetas de Acera. Y Acab, en ese momento dado, Elías le dice: búscame 2 novillos. Y ahora yo te voy a demostrar quién es mi Dios. Porque Dios de ustedes no es real. El hombre de Dios está pasando un proceso, pero sabe cómo su Dios lo respalda. Todavía no está en la cueva, todavía está viendo el milagro de Dios. Todavía estamos hablando, profetizando, haciendo contratos, puertas abiertas. Todavía no hay un momento de crisis en la vida de muchos de nosotros. Pero yo quiero decirte algo. Lamentablemente te voy a decir a través de la palabra: hay momentos que tendrás que atravesar por una cueva. Aleluya. Yo sé que eso nos gusta mucho, pero denle un aplauso al Señor. Y cuando nosotros comenzamos y seguimos viendo en la palabra, nos damos cuenta que el profeta Elías le dice: mira lo que vamos a hacer. Ustedes van a coger un novillo y vamos a hacer sacrificio.
Y después que consuman el sacrificio de ustedes, yo voy a ver si consumen el sacrificio mío. Y vamos a ver cuál es la verdad del Dios a cada quien que le sirve. Y dice que los profetas de Baal hicieron sacrificio y comenzaron a clamar, comenzaron a gritar, y había pasado ya varias horas y el holocausto, el sacrificio no fue consumido. Y para esto hasta Elías se está burlando de ellos. Le dice, pero es que acaso su Dios no es mudo, acaso su Dios no le responde. Pero entonces le toca el turno al bate de Elías y dice, ok, ponme el novillo y restaura el altar y pónmelo aquí. Lo parte, pero él agrega una capa más de dificultad al sacrificio. Le dice, moja la carne una vez, moja la carne 2 veces y moja la carne 3 veces. Es decir, que lo que Dios iba a hacer no era comparado con lo que iba a hacer con el sacrificio de los profetas de Baal. Él le agregó una capa más de dificultad al proceso. Aleluya. Y cuando nos damos cuenta, dice que también hizo como una cerca para que el agua no se vaya. Y en ese momento Elías ora y le dice, Señor, yo necesito que este pueblo sepa que tú eres Dios. Y cuando Elías ora, dice que desciende fuego del cielo y consume el holocausto. Aleluya. Y hasta ahora todo está bien, porque estamos viendo el hombre alimentado. Estamos viendo el hombre que tiene una palabra profética. Estamos viendo el hombre que ora y desciende fuego del cielo. Estamos viendo el hombre que para la lluvia. Estamos viendo el hombre bendecido por la viuda. Y todo está bien. Como está muchas veces en la vida de nosotros. Que todo está bien. Que todo está tranquilo. Y llega el día malo. Y a todos nos llega. Lo queramos o no, nos llega. Y dice que después de Elías, Dios de haber consumido el sacrificio, dice que Elías mandó a matar a los 450 profetas y lo degollaron. Y ya en el versículo capítulo 18 vemos que entonces Acab, en forma de queja, habla con Jezabel y le dice lo que había acontecido, de cómo Elías había matado a su profeta. Y aquí comienza el problema y comienza la crisis, porque entonces Jezabel le manda un mandado a Elías y le dice, ciertamente si para esta hora, mañana, yo no te mato, que me maten los dioses a mí. Y aquí hay un punto de quiebre, don Luis. El hombre que había avergonzado y matado 450 profetas, el hombre que se había enfrentado al rey, el hombre que había visto la mano de Dios, el hombre que había visto la provisión de Dios, el hombre que Dios ya le había provisto de cuervo para que lo alimentaran, el hombre que en medio de una sequía le proveyó, ahora por un mensaje de alguien tuvo miedo. Y eso lo condujo a través del desierto a una cueva. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, muchas veces hemos sentido ese miedo. Muchas veces hemos sentido estar en esa cueva, como le decía el inicio. Muchas veces hemos sentido que hemos sido victoriosos en el Señor, que el Señor ha hecho milagros, que el Señor ha hecho prodigios, que el Señor nos ha bendecido, que el Señor ha abierto puertas, que el Señor ha firmado contratos, que las 6 personas se reciben a Cristo a través del llamado. Y vemos y somos prosperados en el Señor. Pero cuando llega el día malo, tenemos miedo. Un miedo que proviene de una amenaza que en mi entender no debería de haber sido mayor que matar 450 hombres. Y aunque no se mencionen los 400 profetas de Acera, estaban ahí.
Es decir, que un solo hombre con Dios enfrentó 850 hombres. Un solo hombre fue capaz de que el pueblo, cuando vio el sacrificio, que el Señor lo consumió, el pueblo se arrepintió y clamó al Señor. Y ahora está en una cueva. Y aunque esa cueva para Elías era un lugar físico, terrenal, esa cueva para nosotros puede ser nuestras dudas, puede ser nuestra incredulidad para nosotros mismos, pueden ser nuestros pensamientos que los amarramos, nuestras imposibilidades, y nos comenzamos a olvidar de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios nos ha bendecido, de las puertas que el Señor ha abierto, y comenzamos a pensar en las heridas, en las traiciones, en la enfermedad, en la escasez que nos tiene en una cueva, en las pérdidas, en las decepciones, en las amenazas, en una desconsideración, en el maltrato, en el menosprecio, y comenzamos a producir algo que lo vemos fuera, pero comienza a impactarnos dentro. Comienza a detenernos de lo que Dios ha dicho. Comienza nuestro propósito a ser cambiado por lo que dicen las circunstancias y no por lo que el Señor me dijo. Comenzamos a cambiar la idea y a decir, no, yo creo que puede ser más fácil. Y comenzamos a buscar atajos, cuando en realidad, lo que Dios quiere es que comencemos a ver algunas verdades que yo voy a compartir con ustedes que son necesarias. Y le digo que son necesarias porque aunque nosotros no nos gusta mucho el poder saber que vamos a estar en una cueva, la realidad es que sí, que vamos a estar. Porque todos en algún momento tendremos temporadas difíciles. Habrán temporadas en las que tendremos que enfrentarnos a una cueva. Y todos nos enfrentaremos a tiempos difíciles. Las experiencias por las que llegamos a una cueva pueden ser diversas. Algunas veces nos lleva a nuestro propio comportamiento. A veces la circunstancia de la vida nos lleva a una cueva. A veces somos o es hacer la voluntad de Dios. Pero sin importar cuál sea la razón por la que nosotros llegamos a una cueva, la realidad es que estamos ahí porque sentimos miedo. Aleluya. Sin importar. Y comienzan las cuevas a querer definir nuestro propósito. Comenzamos a entender que nos vamos a quedar paralizados. Y yo quiero decirte que si ya nos damos cuenta que de alguna manera estaremos en una cueva, quiero regalarte algunas herramientas para que aquellos que estén en ella o aquellos que en algún momento van a pasar por ella puedan atravesarla y no se puedan quedar estancados con un propósito dormido, con un llamado dormido, con una familia por levantar, con un ministerio por levantar, por una palabra que dar. Hay que aprender a pasar y atravesar las cuevas. Aleluya. Y precisamente cuando nosotros no entendemos que tenemos herramientas para atravesar la cueva, creemos que va a ser un lugar de refugio, creemos que va a ser nuestra residencia permanente. Creemos que un lugar que Dios ha provisto, creemos que una temporada difícil va a ser lo que nos va a definir. Y comenzamos en un punto de quiebre a hacernos preguntas como, ¿por qué estoy pasando esto? Si estoy haciendo la voluntad de Dios,
¿Por qué estoy atravesando esta situación? Si estoy obedeciendo, ¿por qué me apareció esta batalla? Si tengo fe, ¿por qué siento miedo? Si Dios está conmigo, ¿por qué se pusieron las cosas tan difíciles? Y la realidad es que estas preguntas son reales, pero no definen tu propósito. Aleluya. Estas pruebas son reales. Y vemos al profeta Elías, que viene de obedecer, viene de confrontar acá. Había defendido la verdad de Dios, había confrontado la idolatría, había visto a Dios responder con fuego en el monte Carmelo. Pero llega un momento, según lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 2 y 3, que Jezabel le envió el mensaje y Elías tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Y aquí yo te hago una pregunta. ¿Acaso la vida de Elías no corría más riesgo cuando estaba delante del rey? ¿Acaso la vida de Elías no corría más riesgo cuando estaba delante de la idolatría del pueblo? ¿Y por qué ahora Elías, el hombre de Dios, que había parado la lluvia, que había bajado fuego del cielo, ahora en una circunstancia difícil se levanta y abandona todo? Aleluya. Porque nosotros vemos una cueva física en la vida de Elías, pero Elías tenía una cueva mental que lo llevó ahí. Y es por eso que a veces nosotros vemos personas que nosotros le decimos: tú te estás preocupando por eso, pero es que esa persona tiene sus circunstancias y su cueva y está viviendo allí. Tú estás viendo el juego desde afuera. A veces tú estás solo pasando por la puerta de la cueva, mientras la otra persona está sumergida en su situación, tratando de levantarse y de huir de todo lo que hacía, soltando toda responsabilidad, olvidándose de que el mundo existe. Y precisamente esto es lo que le pasó al profeta Elías. Pero cuando nosotros vemos en la palabra, nos damos cuenta que hacer la voluntad de Dios, que hacer las cosas correctas, que hacer una persona de bien, no nos exime de entrar a una cueva, no nos exime de tener una temporada difícil, no nos exime de que nos traiciones, de que nos lastime, de que nos dañen, de que el gobierno no nos exime de pasar por diversas pruebas. Pero hay algo que nosotros tenemos que recordar: que aunque podemos estar pasando por diversas pruebas, por momentos difíciles que nos pueden llevar a la cueva, Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida. Dios tiene el control. Y usted se preguntará: pastor, ¿cómo Dios va a tener control en un momento difícil de mi vida? Te lo muestro cuando Jesús está predicando con los discípulos. Y en un momento dado Jesús le dice: móntense la barca, pasemos al otro lado. Y cuando los discípulos se montan por obediencia, dice que Jesús estaba durmiendo. Y mientras Jesús dormía, se levantó una gran tormenta. Aleluya. Ellos no estaban en esa barca porque ellos querían. Ellos no estaban en esa barca como Jonás, que estaba en un barco huyendo de la voluntad de Dios. Ellos no estaban en esa barca porque estaban renegando la fe. Ellos estaban en la barca, estaban con Cristo, y aún así tuvieron que enfrentar una tormenta. Aleluya. Déjame calmarme. Y vemos que los discípulos le hablan a su maestro y le dicen: maestro,
Está en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice que y ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. Y había otra barca con él. Pero se levantó, diga conmigo, se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. No era algo simple, no era un simple comentario, no era una simple calumnia, era algo para hacerle daño a tu carácter, a tu reputación. Lo que dijeron de ti era tan violento que ya le estaba entrando agua a tu barca. Aleluya. Pero como Dios tiene la última palabra en los momentos difíciles, dice que Jesús se levantó y mandó a callar los vientos. Asimismo hoy te profetizo en el nombre de Jesús, que aunque esté en una barca y se le esté entrando el agua, el Señor vendrá sobre ti y mandará callar los vientos, mandará callar las circunstancias, mandará callar donde la cueva te quiere ver. Aleluya. Nora, la barca representa a veces la salud. Cuando nosotros caminamos con Dios, esa agua que se está entrando a veces parte del testimonio. Porque si nosotros no podemos enseñar la barca con el agua, no podemos decir que nos estábamos hundiendo. Hay cosas que van a pasar, hay cosas que tienen que pasar. Le dice el ciego, le preguntan a Jesús: maestro, el que estaba cojo. Gracias, pastor. El que estaba cojo, van donde los discípulos y le dice: maestro, ¿quién fue que pecó? ¿Este o su padre? Y Jesús dice: ni fue él, ni fue no su padre. Fue para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Hay cosas que nos van a meter en una cueva, pero tranquilo, que no es que tú has hecho algo, no es que te has portado mal, no es que estás haciendo las cosas incorrectas, no es que Dios se olvidó de ti, es que la gloria de Dios vendrá sobre tu vida. Aleluya. Oh Santo Padre. Y cuando nosotros vemos lo que pasa en la barca, nos damos cuenta que nuestra adoración no puede ser determinada por la cueva que estemos viviendo, por las circunstancias que estemos enfrentando. Necesito un reloj, porque si no hacemos vigilia. Aleluya. Y llega ese momento en que nosotros tenemos que aprender de lo bueno, porque tenemos que aprender de Pablo y Silas, que aunque aparentemente estaban en un tiempo de presión, aparentemente tenían sus pies encadenados, aparentemente no, realmente, aunque estaban en la cárcel, mi querida amiga, aunque estaban en la cueva y no veían la libertad, su adoración no cambió. La dificultad no dejó que ellos cambiaran lo que ellos sentían por el Señor. Dice que Pablo y Silas a medianoche estaban adorando, y eso produjo un terremoto, abrió la puerta de la cárcel, y ahí vino el carcelero y él y su familia fueron salvos. En el medio de la cueva y de la dificultad, tú vas a poder salvar a otros, vas a poder bendecir la vida de otros. No esperes tener un traje, no esperes estar bonito. Usted no ve, yo copie de mí. Yo estoy esperando en otra vida reencarnar con cabecilla. Y mientras tanto estoy haciendo la voluntad del Señor, a ver si Él se compadece de su misericordia.
Aleluya. Quiero hacerle competencia a la pastora Indira. Aleluya. Pero la realidad es que los momentos difíciles no pueden determinar nuestra adoración. Y cuando nosotros sabemos que nuestra adoración no es determinada por lo que estamos viviendo, tenemos que hacerle una pregunta. Cuando estamos en la cueva tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí en la prueba? En este momento de dificultad, ¿por qué vine aquí? Porque eso va a abrir la oportunidad de conocer algo más de la prueba que le traje para ustedes. Y es que cuando yo sé que voy a entrar a una cueva, necesito reconocer que estoy en la prueba, en la cueva. Los psicólogos dicen que todo problema se puede resolver cuando se reconoce, cuando se entiende la falta, cuando se conoce en el estado en el que uno está. Entonces, cuando yo estoy consciente de que tengo que atravesar una cueva, tengo que estar consciente de cuándo estoy en ella para poder accionar, atravesarla. Aleluya. Y fue lo que Dios intentó hacerle ver a Elías. Dice la palabra en el libro, dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19. Ayúdame aquí. Primera de Reyes 19, versículos 9 y 10. Que entonces Elías entró a una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo, dígamelo conmigo, diga: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ustedes no creen que Dios no sabía dónde él estaba? ¿Ustedes no creen que sabía que eso era una cueva? ¿Ustedes no creen que Dios sabía en cuál era la circunstancia? Pero él quería hacerle ver a Elías cuál era su estado, en dónde estaba. Aleluya. Y luego dice el versículo 10: y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. Es decir, que con esa pregunta, Giovanni, Dios le activó la conciencia al profeta Elías. Y nos damos cuenta que cuando Dios le hace esta pregunta, le está diciendo: Elías, háblame. ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasó con tu perspectiva? ¿Qué pasó con los milagros? ¿Qué pasó cuando te hice descender fuego? ¿Qué pasó cuando paraste la lluvia por 3 años y medio? ¿Qué pasó cuando avergonzaste a los profetas de Baal? ¿Qué pasó cuando te presentaste acá? Háblame, ¿qué buscas aquí? Y Elías le responde de la manera correcta. Le dice: estoy aquí porque tengo miedo. Y se vale. Mis hermanos, si le vendieron un evangelio de que no hay sufrimiento, le dijeron una cosa incorrecta a la palabra de Dios. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo. La diferencia entre nosotros y los que no han recibido a Cristo es una: que nosotros en medio de la prueba tenemos a Él y confiamos en Él y dependemos de Él y caminamos con la fe de que ya Él tiene la victoria. Esos asientos, la victoria es de Él. Las personas que van a venir nos va a utilizar a nosotros como instrumento, pero de Él es la victoria. Esto es un buen comienzo de la iglesia en la que yo vengo de Santo Domingo. Duramos más de 3 años siendo 5 personas. Yo creo que aquí habemos más de 5. Esto es para mí, yo lo veo como una victoria. Yo lo veo como cuando Eliseo ora por los ojos de su criado. Yo veo multitud. Yo veo gente entrando a este lugar, pastor.
Hay que resistir. No es fácil. Tantas cosas que mueven. Pero hay que aprender a resistir. Y de Dios es la victoria. Dice la palabra, conocerán que yo soy Dios. Conocerán que yo soy Dios. Y mientras nosotros reconocemos en dónde estamos, tenemos que darnos cuenta que Dios necesita una confesión para poder cambiar nuestro sistema, poder cambiar nuestra mentalidad. Es por eso que nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 9, en donde en un momento dado, ¿lo tienen? En un momento dado, dice, después de haber pecado Adán y Eva, se escondieron de la presencia del Señor. Entonces Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Acaso había más humanidad en la tierra? Que Dios pudiera confundirse. Que había tanta gente que Dios no veía a Adán y a Eva. ¿Acaso el espacio era tan grande en donde Adán y Eva estaban en una zona VIP, el huerto del Edén? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Y cuando Dios se da cuenta que habían comido del fruto del árbol prohibido, lo llama y le dice, ¿dónde está? Porque ya Dios sabía que Adán estaba escondido, porque el conocimiento se le había abierto. Lo que Dios le está tratando de decir, me estoy dando cuenta que te estás escondiendo en una cueva porque hay algo que hiciste mal. Y Adán le dice, aquí estoy, Señor. Y eso es lo que el Señor anda buscando de nosotros. Que aunque hemos cometido errores, que aunque no hemos hecho las cosas del todo bien, que con nuestras imperfecciones, que con nuestro carácter, nuestro comportamiento, hemos cometido errores delante de Él. Pero que cuando Él nos llame y nos pregunte, ¿qué pasa, Pastor Carlos? ¿Por qué te ha detenido? ¿Por qué estás haciendo eso? Que cuando el Señor pregunte, nosotros podamos decir, Señor, heme aquí. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Transfórmame mi manera de pensar, mi manera de vivir. Ayúdame, Señor, a que las raíces de iniquidad puedan salir de mi vida. A yo no ofenderte, a no faltarle a hacer tu voluntad. Tenemos que estar prestos para poder decirle, Señor, aquí estamos, Señor. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer, le damos la apertura al Señor que comience a obrar sobre nuestras vidas. Voy casi cerrando. Y hay una tercera verdad que ustedes necesitan conocer, que aún teniendo que pasar una cueva y un tiempo difícil, ahí Dios no se olvida de nosotros. Ahí Dios continúa el cuidado de nosotros. Ahí Dios continúa bendiciéndonos, dándonos maná, alimentándonos. Y pasó con la vida del profeta Elías. Dice que Elías había llegado a un punto profundo de agotamiento. Se encontraba debajo de un árbol, se acostó y se quedó dormido. Se vale en algún momento entrar en una cueva por el cansancio, por decir, yo estoy bateando, parando y despatillándome, estoy haciendo todo. Se vale en un momento a dedicarse a ser improductivo un día. Todo lo que se vaya a hacer se hace mañana. Mañana me voy a dedicar el día para mí. Se vale descansar. Pero a veces ese descanso no es un descanso, no es un cansancio físico. A veces ese cansancio es un cansancio por las circunstancias. A veces ese cansancio es por las tantas luchas. A veces ese cansancio es por la que la escasez no nos quiere soltar. A veces ese cansancio es porque la salud no quiere mejorar. A veces estamos en esa cueva y nos dormimos. Cuando nos estamos durmiendo es que no hemos vencido a las circunstancias.
Pero como Dios tiene cuidado, dice que cuando Elías despertó, encontró una torta y encontró agua para beber. Hay cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, Pastor Pedro, pero tenemos que soltarle la rienda a Él. Decirle: Señor, ya yo lo intenté, ya yo lo hice, ya yo oré, ya yo clamé, ya yo fui delante de tu presencia, ya no puedo más, Señor. Ya yo moví los papeles que iba a mover, ya yo toqué la puerta que iba a tocar, ya yo busqué las relaciones que había que abrir, ya yo intenté emprender, hacer cualquier cosa, Señor. Ahora te toca hacerlo tú. Y eso fue lo que Elías hizo. Se durmió. Y Dios es tan paciente que Dios le interesa más al hombre que el profeta. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque aunque Elías tenía asignaciones, Mayras, pendientes, Dios no le está diciendo: no, bebe agua y cómete ese bizcochito y sigue caminando, que hay mucho trabajo. Dice más que Elías después de comer y beber, Dios se acostó. Wow. Don Luis dice que volvió y se acostó. El Señor no le dijo: óyeme, hay cosas que hacer, tú estabas guiando. No. Ya Dios sabía que él estaba en una cueva emocional. Le dijo: hay que darle descanso. A veces hay que soltar la rienda, familia. Yo no sé qué cosa en un momento dado tú tienes que entregarle al Señor y decirle: ya no puedo más, la voy a poner en tus manos, que sea en tu voluntad y en tu tiempo. Y cuando él soltó, entonces Dios le estuvo proveyendo no una, sino que el ángel le entregó comida 2 veces. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que no solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, pensó así con los apóstoles. Dice que en un momento dado los apóstoles vinieron a darle un reporte a Jesús y le dijeron: maestro, y le estaban contando todo lo que él estaba haciendo. Y ellos venían de servir, venían de trabajar, venían de cumplir su asignación. Y lo vemos en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 31, en donde los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre lo que había hecho y enseñado. Y él le dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera de comer, dice la palabra. Hombres de Dios esforzándose para hacer la voluntad de Dios. Dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer, y Jesús tuvo cuidado de ellos. Don Luis, un día hay que soltar la podadora, hay que soltar la máquina. ¿Cómo vamos a vivir? Dios va a proveer. Un día, Pastor Carlos, hay que soltar el taxi. ¿Cómo vamos a vivir? Dios va a proveer. Pastor Pedro, un día hay que dejar de martillar. ¿Cómo vamos a vivir? Dios va a proveer. Yo no sé cuáles son sus trabajos, pero un día Dios va a proveer. Porque ese día lo necesitamos para descanso. Cuando estamos descansando, no es solo relajando el cuerpo, es mostrando dependencia de Él, es rindiendo las cuentas. Tengo que ir cerrando, pero no quiero dejarle sin que aprendan
estamos en la cueva que es necesario atravesar. Nunca, pero nunca va a estar solo o va a estar sola. A veces las circunstancias nos dan una vista errónea, nos dan una vista corta de nuestras circunstancias, de lo que podemos ver. Y dice que en un momento dado, Elías le dice a su criado: quédate aquí. Porque cuando nosotros estamos en una cueva, comenzamos a aislarnos. Comenzamos a creer que nadie nos entiende. Comenzamos a creer que todo depende de nosotros. Cuando estamos en la cueva, debemos de aprender que no necesariamente estamos solos. Y eso fue algo que Elías en un momento dado creyó. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y allí entró a una cueva y pasó la noche. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí? Versículo 10. Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu palabra y han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta. He quedado yo solo y busco mi vida para quitármela. Entonces él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Pero el versículo, la segunda parte de este versículo me impacta, porque dice: he quedado yo solo y han buscado mi vida para quitarme. Elías creía que estaba solo. Y en el versículo 18, Dios le hace ver que esa no es la realidad. Dios le responde y le dice: vuelve a Israel, mata a aquellos y aquellos que tienen idolatría, pero yo dejaré 7,000 vivos que no han doblado rodillas delante de Baal. Elías creía que estaba solo, pero había un ejército de parte de Dios que no había cedido a las iniquidades del pueblo que estaba viviendo, que no había cedido a las peticiones de Acab, de Jezabel, que no habían doblado su rodilla delante de los profetas de Baal. Y a veces cuando estamos en la cueva, creemos que estamos solos en nuestras luchas. Creemos que no hay gente orando por nosotros. Pastor Pedro, hay gente orando por esta visión. Esta visión se necesita en Filadelfia. Se necesita en más iglesias. Se necesita que el reino de Dios se siga expandiendo. Se necesita que la palabra de Dios se siga llevando a los necesitados. Aunque usted no vea mucha gente aquí, no está solo. Aleluya. Y para mí es de tanta bendición saber. Pónganse sobre sus pies, por